voy a estar iniciando con igual lo importante es que va a quedar grabado para los que puedan revisarlo y todo. Así que vamos a iniciar con una oración. Igual ahorita vamos a estar haciéndolo con respecto a la semana 7. Voy a compartir todo mi pantalla. Genial. Justo esa semana es con respecto a entender las deudas. Yo voy a hacer la oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder seguir con este programa de finanzas personales. Padre, ayúdanos a poder esforzarnos en obtener esa mayoría financiera que tú deseas. Ayúdanos a ser más diligentes y guardar los compromisos que tenemos. Gracias por todo y dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Genial. Y ahora estamos justo en la semana 7 de entender las deudas. Vamos a tener un principio en el fundamento que es demostrar integridad. Y vamos a tener principios y habilidades financieras. De entienda las deudas, entienda la realidad de sus deudas, desee salir de las deudas y vence al hombre natural. Y estos eran los compromisos de la semana anterior, que era A, poner en práctica y compartir el principio en el fundamento de la semana anterior. B, comenzar a establecer mi fondo de emergencia a un mes. Ese era el compromiso. Analizar sobre el fondo de emergencia y los planes de seguro con su familiar. Y ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyar. Con respecto a la práctica y compartir el principio en el fundamento, sí es algo que pude compartirlo ahí con mi familia. Comenzar a establecer mi fondo de emergencia un mes también, sí he podido lograrlo, ya que yo tengo un fondo de emergencia, bueno, más de un mes. Eh, no he analizado como en un consejo familiar, pero sí, sí tengo un plan de seguro. Aparte de la salud, también tengo un seguro de vida individual. Y bueno, también con respecto al objetivo de siempre tener un fondo de emergencia de 6 meses. Y bueno, con ponerme en contacto con mi compañero de acción, sí puedo hablar un poco con él, pero no tanto, ¿no? Para poder apoyarlo. Ese sería como el punto de mejora. Genial. Hola Sabino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Justo estaba ya iniciando y vamos a pasar con respecto al principio de mi fundamento y primero vamos a meditar con respecto a por qué ama el Señor los que tienen integridad de corazón. Y vamos a meditar en esos 2 minutos hasta las 6:47 y después retomamos bien del video.
Genial. Y tiempo. Y ahora vamos a ver el siguiente video, que es qué recompensa dará el hombre por su alma. Esto aquí lo tengo. En cierta, en cierta ocasión, el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una pregunta en la que mi padre me enseñó a reflexionar detenidamente. De pequeño, mis padres me asignaban tareas en la casa y me daban un poco más de 50 centavos a la semana por el trabajo hecho y lo utilizaba para ir al cine. Una entrada costaba 25 centavos para un niño de 11 años. Me quedaba con 25 centavos para golosinas que costaban 5 centavos cada una. Una película y 5 golosinas. No podía haber nada mejor. Todo estaba bien hasta que cumplí 12 años. Una tarde, estando en la fila, vi que la entrada para un niño de 12 años era de 35 centavos, y eso significaba 2 golosinas menos. Sin estar dispuesto a hacer ese sacrificio, pensé, tienes el mismo aspecto que hace una semana. Me acerqué y pedí la entrada de 25 centavos. El cajero ni se inmutó y yo compré mis 5 golosinas de siempre en vez de 3. Encantado con mi logro, corrí a casa para contarle a mi papá sobre mi hazaña. No dijo nada mientras le conté los detalles. Al terminar, sencillamente me miró y dijo, hijo, ¿venderías tu alma por una moneda? Sus palabras traspasaron mi joven corazón. Esa es una lección que nunca he olvidado. Genial. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta, las siguientes dos preguntas a analizar, que es ¿qué significa tener integridad? Y otra pregunta es ¿cuáles son las maneras pequeñas en que las personas entregan su alma para obtener cosas en esta vida? ¿Qué opinan? Por ejemplo, algo que me gusta de una definición de integridad es, pues, siempre hacer lo correcto, ¿no? En todo momento, ya que eso significa algo íntegro, una unidad, el todo. Entonces, es genial poder aspirar a eso, ya que es buscar hacer siempre lo correcto en todo momento y en todo lugar. Y bueno, hay ciertas cosas que sean pequeñas, pero que realmente entregan nuestra alma, ¿no? Menciona de que Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado ni el grado más mínimo. Entonces siempre debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Ahora vamos a pasar a leer los artículos de fe, el 13 y Job 27:5, que el artículo de fe 1:13, bueno, en todo lo que consta de ese artículo solo leemos esta oración que es creemos en ser honrados. Y también en Job 27:5, que es hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y ahora vamos a hacer esta actividad, que es califíquese a sí mismo en los siguientes aspectos. Coloque un número junto a cada enunciado que indique con frecuencia actúa de esa manera. Uno nunca, dos a veces, tres a menudo y cuatro siempre. Son con respecto a esas 8 preguntas. Igual es algo totalmente personal. Vamos a dar 3 minutos hasta las 6:55.
Genial. Tiempo. Ahora vamos a leer Mosía 4:28 y la cita de Joseph B. Bridlin y después responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué devolver una deuda o un préstamo para un negocio o para estudiar, por ejemplo, un préstamo de fondo perpetuo estudiantil? Es una cuestión de integridad personal. Yo voy a estar leyendo y dice, y quisiera que recordaseis que el que de entre vosotros pida prestado a su vecino debe devolver aquello que pide prestado, de acuerdo con lo que prometa, pues de lo contrario cometeréis pecado, y tal vez hagáis que vuestro vecino también peque. Mosía 4:28. Y esta cita, creo que el ser íntegro es hacer siempre lo bueno y correcto, sean cuales sean las circunstancias inmediatas. Es ser justo desde lo más profundo del alma, no solo en las acciones, sino más importante aún en los pensamientos y el corazón. El mentir un poco, hacer un poco de trampo, sacar injustamente un poco de ventaja no son hechos aceptables ante el Señor. La recompensa máxima de la integridad es la compañía constante del Espíritu Santo, quien nos guiará en todo lo que hagamos. Joseph William, mentira. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el devolver una deuda o un préstamo para un negocio, para estudiar, como por ejemplo el Fondo Perpetuo Estudiantil, sea una cuestión de integridad personal? ¿Qué opinan? Buenas noches, hermano. Yo creo que al solicitar, digamos, este préstamo, es un préstamo, no es un regalo, es como pedir prestado a un banco, como pedir prestado a un familiar, a un amigo, y no por el hecho de que, digamos, no sea una cobranza coactiva o las formas en las que tal vez se nos dice se nos invita a hacer el pago. No porque sea diferente, no se va a tomar con la misma importancia, ¿no? Y al establecer un compromiso, sea grande o sea pequeño, se tiene que cumplir. Y eso es lo que nos hace íntegros, pues, ¿no? Solo nosotros sabemos las circunstancias en las que estamos, pero, eh, pero de todas maneras, siempre tenemos que apuntar a poder cumplir esos compromisos, o sea, no poner excusas o tal vez pensar, ay, no, yo necesito más, o que nos tienen que esperar. Pues no, en mi caso, yo siempre, con el tema de las deudas, sea quien me haya prestado en algún momento, siempre trato de cumplirlas a tiempo, o si puedo, incluso antes, o sea, no me gusta al menos deber ni nada por el estilo. Genial, muchas gracias, hermana. Y sí, un préstamo es un compromiso que uno hace al poder devolver ese dinero, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que tanto los profetas mencionan, ¿no? Los artículos de fe, las escrituras, mencionan de que esto es algo que debe de hacerse, no es un mandamiento que nosotros quebrantamos y es que obviamente no honramos nuestras deudas. Y bueno, y también es obviamente una cuestión de integridad. Y más también, por ejemplo, aquí mencionan el Fondo Perpetuo Estudiantil, ¿no? Que realmente, por más que como mencionan, no van a hacer una cobranza contigo, te van a colocar en Infocorp y además también el interés es bajo, eso no quiere decir que no se deba de honrar también esa deuda. Genial. Ahora vamos a pasar al punto de comprométase y dice, comprométase a hacer las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. El primer punto, mejor en uno de los 8 aspectos considerados en la parte superior, justo esta actividad que hicimos hace poco. Comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido hoy en cuanto a la integridad. Y bueno, ahorita vamos a pasar al punto de aprender. Y justo estamos ya en el punto 3 que es eliminar deudas. Recuerden que ese es el mapa para lograr el éxito en la mayordomía financiera. Ya hemos visto la base que es Jesucristo, unidad con el cónyuge, compromiso para ser autosuficiente, presupuesto, trabajo, pagar diezmos y ofrendas, protege a su familia de las dificultades. Y ahorita justo ya estamos en el punto 3 que es eliminar las deudas. Hoy vamos a ver más que todo lo importante que es estar libre de deudas, ¿no? Y vamos a leer el punto 1 que dice, entienda las deudas.
Una deuda consiste en pedir en pedir prestado dinero que no es suyo. Por lo general, viene con un costo que se conoce como interés. El interés es un porcentaje de la cantidad que se debe. Usted termina pagando más de lo que pidió prestado, a veces muchísimo más. Las deudas vienen con pagos que se requieren hacer y con una expectativa general de devolver todo lo que se pidió prestado más el interés. Analizar. ¿Por qué la gente pide prestado dinero? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que eh, las personas piden prestado? Por ejemplo, son, bueno, creo que las personas piden prestado más que todo, uno por sus estudios, otro de repente surgió algo y no tiene el dinero necesario, eh, y eso es por urgente más que todo, ¿no? Y más que todo se ven solamente esos dos puntos porque lo demás algunas veces pueden pedirlo por innecesario, pero igual se devuelve, pues, ¿no? Si es que es eh, honesto, por decirlo. Bien, gracias. Y sí, por lo general una persona pide prestado dinero porque obviamente necesita ese dinero para cualquier gasto o compra que va a realizar, ¿no? Como mencionan, ¿no? El agente deficitario y el que presta dinero es el agente superavitario, ¿no? O sea, una persona que tiene dinero presta a alguien que necesita. Entonces, eso es por el cual las personas piden prestado dinero. Obviamente, ya más adelante vamos a ver, y bueno, hay muchos líderes de la iglesia que mencionan cuándo es, es una opción pedir prestado, ¿no? Y cuándo lo mejor es que no. Y vamos a leer el siguiente punto que dice, los profetas siempre nos han aconsejado que evitemos las deudas. El presidente Gilbert J. Grant enseñó, si hay algo que puede traer paz y contentamiento al corazón humano y a la familia, es vivir dentro de los límites de nuestros ingresos. Si hay algo agobiante, desalentador y desmoralizador, es tener deudas y obligaciones que no podemos cumplir. En los próximos dos capítulos, aprenderá a seguir el consejo de los profetas para salir de las deudas. Y vamos a meditar en este punto que dice, dedique 2 minutos a considerar las decisiones financieras que haya tomado y que salieron mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuánto tiempo sintió los efectos? ¿Cómo le afectaron a usted, a su matrimonio o a su familia y a su capacidad de servir a los demás? Entonces vamos a tener 2 minutos para poder meditar en esto. A las 7:05 continuamos.
Bien, tiempo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que es evitar las deudas. Los profetas han aconsejado que hay muy pocas razones que justifiquen adquirir deudas y que cuando incurren en una deuda deben pagarlas lo antes posible. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que es lógico entrar en una deuda razonable para comprar una casa, siempre que el hacerlo esté al alcance de la persona. Y quizás alguna otra cosa indispensable, pero he observado en una forma muy vívida las terribles tragedias de muchas personas que han tomado préstamos para adquirir lo que en realidad no necesitan. Dependiendo de las circunstancias, las deudas pueden ser aceptables para los gastos siguientes: una casa modesta y asequible, gastos razonables para los estudios que conseguirán un mejor trabajo, transporte modesto y básico, si lo fuera necesario. Debería evitar endeudarse en artículos aparte de estos. En cambio, ahorre para los gastos. Dedique 2 minutos a pensar en la siguiente pregunta y anote sus ideas. ¿Cómo se sentirá estar libre de deudas? Y para ello vamos a tener 2 minutos. A las 7:09 continuamos. Genial. Tiempo. Ahora vamos a leer este punto que dice, ¿cómo reducir nuestra cadena de papel? Estudié un posgrado en una universidad costosa y conseguí un buen trabajo después, pero tenía una deuda más de $100,000. Calculaba que me tomaría mucho tiempo antes de pagarlo. Un sábado, mi esposa y yo hicimos una cadena de papel en que cada eslabón representaba $1,000. Había 100 eslabones. Tenemos la cadena en la sala de estar y arrancamos un eslabón cada vez que pagamos $1,000. Aunque nos llevará varios años liberarnos de la deuda, nos encanta ver la cadena reducirse. Y es una gran manera de enseñar a nuestros hijos sobre las deudas y hacer que toda la familia participe en nuestra misión. El siguiente punto, salir de las deudas. Usted puede salir de las deudas. Centrarse en hacer los pagos de una deuda requerirá hacer sacrificios importantes, pero puede lograrlo. A continuación se encuentran 5 principios importantes para salir de las deudas. Trataremos los 3 primeros en este capítulo. Los 5 puntos es: entienda la realidad de sus deudas, desee salir de las deudas, venza las tendencias del hombre natural que conducen a las deudas, deje de contraer deudas y 5, cancele sus deudas. ¿Qué pensamientos e impresiones tienen al leer estos 5 principios? ¿Qué opinan de estos 5 principios para salir de las deudas?
Hermano Sabino, buenas noches. A ver, entendiendo de que las deudas sí o sí deben pagarse, ¿no? Tarde que temprano, este, las deudas, porque si no las pagamos, van a generar más intereses. Entonces, entendiendo de ese punto, o comprendiendo, es que como nos han aconsejado los profetas, no realmente no deberíamos caer en esta, de contraer deudas para algo que no sea necesario, ¿no? Como de repente querer comprar, ¿qué podría comprar algo que no sea tan necesario? Por ejemplo, un televisor último, de esas últimas gamas, ¿no? De repente, eso no es una necesidad, como si lo fuera, de repente los estudios, ¿no? Que vale la pena ahí endeudarse, pero viendo, pagar lo más pronto posible, ¿no? Como lo del fondo perpetuo, ¿no? Uno, a pesar que el fondo perpetuo también contrae un compromiso de deuda, pero nos ayudan a que podamos ir mes a mes pagando. O sea, en conclusión, no debemos contraer deudas. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, hermano. Y sí, ¿no? Como usted menciona, siempre el consejo de nuestros líderes es que no debemos poder contraer deudas. Y bueno, estos son los 5 puntos que debemos de tener en cuenta para poder salir de deudas. Y algo curioso es el punto 2, que es desee salir de las deudas. Y es importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que, bueno, para poder pagar una deuda, uno es el hecho de tener la capacidad de pago, pero dos es querer salir de deudas, o sea, eh, que realmente la persona desee este, ser responsable y salir de esa deuda, ¿no? Hay muchas personas que, no es que tengan la capacidad de pago, no quieren pagar sus deudas. Entonces, por eso me parece interesante, pero es un punto que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que para salir de deudas uno debe tener ese deseo. Hay personas que no lo tienen, por más que tengan esa capacidad de pago. Y hay personas que sí lo tienen, pero no tienen la capacidad de pago. Entonces, es bueno tener en cuenta esto. El punto 2 dice, entienda la realidad de sus deudas. ¿Cuánto debe? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cuáles son los pagos? ¿Cuánto tiempo le llevará a cancelar sus deudas y cuánto interés le costará? Es importante saber estas cosas al trabajar para salir de las deudas. Para lograrlo, desarrollará un inventario de deudas. A continuación, aparece un ejemplo en la tabla de inventario de deudas. Esto es, por ejemplo, un inventario de deudas, ¿no? Esto es una persona cualquiera y tiene todo este tipo, todas estas deudas actualmente, ¿no? Por ejemplo, dice tarjeta de crédito número uno, tiene una deuda de un saldo de 4.000, una tasa de interés del 17% y un pago mensual de $97. Tarjeta de crédito número 2 tiene un saldo de 60.500, tasa de interés 19% y un pago mensual de 168. Y automóvil, un saldo de $5.000, una tasa de interés del 3% y un pago mensual de $145. Tiene un préstamo estudiantil de $18.000, una tasa de interés de 5,5% y un pago mensual de $300. También tiene una hipoteca, este es de $170.000, una tasa de interés de 4,5 y un pago mensual de $1.050. En su consejo familiar de esta semana, crearé una tabla parecida. Asegúrese de llenar todos los datos para cada deuda. No sé si actualmente alguno de ustedes tiene deudas. Es probable que alguno de ustedes sí tenga. Y si es que lo tuviesen, un compromiso es poder hacer este mismo inventario de deudas. Debe de colocar la descripción, el saldo, la tasa de interés que le están cobrando y el pago mensual que tienen que hacer. Igual, bueno, esta información normalmente le dan un estado de cuenta cuando alguien tiene una deuda, ya sea con una tarjeta de crédito, y ahí le figuran el saldo, la tasa de interés, el pago mensual, o si no pueden contactarse con su acreedor, ¿no? Ya sea
entidad financiera, un banco, una persona que le prestó, etcétera, y pueden hacer estas consultas de esas deudas, ¿no? Es importante saber cuánto deben actualmente, cuánto le están cobrando y cuál es el pago que usted tiene que hacer mensual. Entonces, si es que actualmente tiene deudas, uno de los compromisos de esta semana es poder ser estatal alimentario. Igual, ¿alguno de ustedes tiene una duda con respecto a este inventario de deudas, con respecto a esta tablita? No, hermano, está clara la tableta. Genial. Entonces vamos a continuar y vamos a ir al siguiente punto que significa, desea salir de las deudas. Al fin de hacer algo que sea difícil, incluso salir de las deudas, su deseo debe ser más firme que los obstáculos. El Ellen Darling H. Oaks, el profeta, enseñó, cuando tenemos una visión de lo que podemos llegar a ser, nuestro deseo y nuestro poder para actuar aumentan enormemente. Para lograr el éxito, céntrese en su meta de salir de las deudas e imagínese lo que será la vida cuando se libere de la carga de ellas. El elder Neil Maxwell enseñó, lo que persistimos en desear es lo que con el tiempo llegamos a ser. Analizar, ¿por qué desea librarse de las deudas? ¿Qué podrá hacer que no puede hacer ahora? ¿Qué opinan con respecto a estas dos preguntas? Uno es el liberarse de las deudas, es pues es liberarse de ese peso que se carga, ¿no? De que siempre me estén llegando las notificaciones o que me estén llamando y es algo que no te deja ser libre, ¿no? Que siempre estás ahí, este, siempre te lo están haciendo recordar. Y ahora el otro, qué podrá hacer que no pueda hacer ahora? Bueno, realmente cuando debemos a una entidad financiera, pues vamos al sistema donde nos cataloga de que no somos buenos pagadores, no nos pueden, no se nos abre las puertas para algo que querramos hacer, ¿no? Entonces algo que podamos seguir avanzando en cuanto a finanzas, porque quedamos manchados, ¿no? Hasta que no salgamos, no limpiemos, siempre Infocor nos va a tener ahí nuestro nombre, nuestro apellido, así, no calificamos para algún otro préstamo, ¿no? Algo así, para mí. Genial. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más desea participar? Adelante. Hermano, yo creo que al liberarnos de deudas también nos aumenta nuestra capacidad para ahorrar un poco más y poder tal vez invertir en algo propio o también si se presenta alguna oportunidad para generar un mayor ingreso. Sí, genial, gracias. Y sí, es cierto, ¿no? O sea, eh, obviamente, aparte del aspecto espiritual, que obviamente sabemos que honrar una deuda es algo, es un mandamiento, es algo que debemos hacer, es lo correcto. También pues tiene sus beneficios poder honrar nuestras deudas, ¿no? Ya que una persona que es buen pagador eh, tiene un buen historial crediticio, ¿no? Entonces las entidades financieras pues van a darte esa oportunidad de poder prestarte dinero. Y además también recuerden que lo que se paga por el préstamo, el dinero es el interés. Y obviamente se cobra más interés cuando obviamente el deudor, o sea, la persona que se le ha prestado, es más riesgoso, ¿no? A medida que sean buenos pagadores, el interés va a ser cada vez más bajo. Entonces, de por sí hay muchas ventajas aparte de que es un mandamiento y que es lo correcto, que obviamente eso debe ser también uno de los principales motivos por el cual pagamos nuestras deudas, pero también hay esos beneficios, ¿no? Un buen historial crediticio, pues las entidades financieras pueden prestarte
puede ser sujeto a crédito y bueno, el interés que pagas cada vez es más bajo. Y ahora vamos a ver el punto 4 que es vence al hombre natural. En el libro de Mormón, el rey Benjamín enseñó porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelve como un niño sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Gálatas 3:19. Para despojarnos del hombre natural debemos recordar los principios que aprendimos en el capítulo 4 sobre mantener una perspectiva a largo plazo. Al igual que los niños en el experimento del bombón, debemos aprender a posponer placeres a corto plazo a fin de alcanzar las metas a largo plazo. Las tendencias del hombre natural comprenden gastar de manera impulsiva y emotiva, la ignorancia o falta de cuidado en cuanto a nuestra realidad financiera, 3, codiciar y compararnos con los demás. Es probable que ceder al hombre natural nos conduzca a las deudas y al estrés financiero. Por otro lado, conforme tratemos de seguir el influjo del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, por el poder de la expiación se nos permitirá llegar a ser firmes en medio de la adversidad. Y vamos a analizar en este punto, ¿qué significa para ustedes despojarse del hombre natural? ¿Qué opinan? Para mí, significa que dejamos de dejarnos llevar por los deseos que el mundo tal vez nos pide que tengamos o que naturalmente podemos tener, que no permitimos que eso nos consuma y se aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Em, Dejamos de pensar como el mundo piensa y tratamos de convertir nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestra perspectiva de la vida. Am, y creo que es algo que es constante, que es un esfuerzo constante, algo que no logramos am, en un solo momento de nuestra vida, porque siempre vamos a tener las tentaciones del enemigo, pero también em, esa atracción tal vez a lo que no es correcto, a estar llenos de orgullo, a perseguir lo que otras personas persiguen, a seguir la moda, etcétera. Am, pero cuando nos enfocamos en Jesucristo y en su Evangelio, podemos dejar atrás el hombre natural que tenemos. Bien, muchas gracias. Creo que es, como mencionas, ¿no, Brittany? Es importante que esta lucha es constante, ¿no? No va a ser algo de un esfuerzo de una sola vez, sino siempre vamos a estar constantemente luchando con eso, ¿no? Y nuestra mejor arma, por así decirlo, es el Espíritu Santo, ¿no? La expiación de Jesucristo nos hace realmente no ser un hombre natural, sino ser un hombre santo. Y veamos más acerca de algunas de esas tendencias del hombre natural en el contexto de la autosuficiencia. Gastar de manera impulsiva y emotiva. Dice, dedique un momento a pensar en las siguientes preguntas y escriba sus respuestas a continuación. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una compra costosa y por impulso? ¿Qué era? ¿Cómo podría haber usado ese dinero de forma más eficaz en algo más? Vamos a tener 2 minutos para poder responder esa pregunta. Mejor tres, hasta las 7:28.
Genial. Tiempo. Ahora, es probable que todos hayamos hecho una compra emotiva por impulso. A veces gastamos dinero cuando nos sentimos desanimados o enojados. A veces gastamos dinero porque sentimos que no tenemos derecho a recompensarnos. Ah, porque tenemos derecho a recompensarnos. A veces una rebaja o una promoción nos tienta a creer que necesitamos algo cuando en realidad no lo necesitamos. Hay muchas razones por las que gastamos dinero en cosas que en realidad no necesitamos. A costa de pagar las cosas que nos importan, la actividad que aparece a continuación nos ayudará a entender por qué hacemos compras por impulso. Oye, esta es una actividad que constará de 10 minutos y dedica unos minutos a evaluar sus hábitos al gastar de manera emotiva respondiendo a las preguntas que aparecen a continuación. Eh, Vamos a realizar este cuestionario y después de que puedan responder esta encuesta, pueden mencionar como identifiquen cuándo es que ustedes hacen compras compulsivas y además también qué podrían hacer para protegerse ustedes mismos. Así que vamos a tener 10 minutos para esto hasta las 7:39. Así que respondan estas tres preguntas y después piensen cuándo es que realmente ustedes gastan impulsivamente o una compra emotiva y qué pueden hacer para poder protegerse ustedes mismos. ¿Está bien? Así que vamos a tener 10 minutos hasta las 7:39.
Genial. Tiempo. Y ahora vamos a analizar en estas dos preguntas. ¿De qué manera podemos superar las tendencias de hacer compras por impulso? ¿Qué han hecho en el pasado para superar tales impulsos? ¿Qué opinan? Bueno, primero he aprendido de mis errores y ah, siento que siento que muchas veces me sucede que cuando son cosas para mí lo pienso mucho, pero cuando son cosas para mi familia no lo pienso tanto. Entonces, es algo en lo que he tratado de trabajar, de no comprar impulsivamente cosas que tal vez siento que necesitan. Am, y algo que me gusta hacer es como buscar qué opciones tengo antes de hacer alguna compra, ¿no? Y siempre buscar una opción que sea am, como que se pueda pagar, pero que también sea buena. Y creo que tener la confianza en que se puede encontrar eso, que puede haber un balance entre el precio y lo que podamos obtener o la calidad, em, me ayuda a tomar una mejor decisión. Y para no comprar impulsivamente, ah, siento que he aprendido mucho, especialmente en mi misión, pero no sé, por ahora es lo que hago. Genial. Gracias, Brittany. Y sí, por ejemplo, en mi caso, más suelo gastar, creo que los días que me pagan, posiblemente sea eso. Ya sea si es que tengo hambre, compro algo y cosas así. Y bueno, ¿qué he mejorado? ¿Qué hago para evitar esas compras compulsivas? Lo que me ayuda mucho es registrar como mis ingresos y gastos, ¿no? Y ver mi presupuesto. Entonces, cuando yo veo que ya me queda muy poco presupuesto, no sé, como para alimentos, ya ahí sí trato de medirme, ¿no? Igual también, por ejemplo, otros gastos que yo realizo bastantes en transporte, porque a veces se me hace tarde y gasto en taxis. Entonces, cuando ya veo que el presupuesto ya está disminuyendo, trato de evitarlo, ¿no? Salgo más temprano y etcétera. Entonces, creo que el registrar mis ingresos y gastos y tener un presupuesto como determinado sí me ayuda bastante, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente punto, que es la ignorancia o falta de cuidado en cuanto a nuestra realidad financiera. En el libro de Mormón, Nefi reprende a Lamán y Lemuel por haber dejado de sentir y no poder sentir el Espíritu Santo obrar en ellos. A menudo nuestras elecciones pueden endurecer el corazón, dificultando que sintamos los susurros del Espíritu Santo cuando debemos cambiar. A veces, haber dejado de sentir puede provocar que elijamos ignorar la realidad de nuestra situación. Es posible que deseemos evitar hacer seguimiento o revisar nuestras cuentas bancarias. Si utilizamos tarjetas de crédito u otro crédito a los consumidores, esa falta de cuidado puede conducirnos rápidamente a las deudas. A veces, uno o los dos cónyuges en el matrimonio gastarán de manera despreocupada, suponiendo que el otro cónyuge es responsable de la situación económica de la familia. Recuerden, los dos cónyuges son responsables por igual de la situación económica de la familia. Ignorar o transferir nuestra responsabilidad solo nos empujará más hacia los problemas económicos. Analizar.
¿Por qué las personas se sienten inclinadas a ignorar la realidad de su situación? ¿Cómo pueden superar haber dejado de sentir en cuanto a su situación económica si fuera necesario? ¿Qué opinan con respecto a estas dos preguntas? Eh, Hermano, buenas noches. En mi caso, em, yo soy, digamos, la que mayormente administra porque mi esposo es un poquito más fácil de que gaste el dinero. Entonces, como yo trato de poner límites, igual de todas maneras, lo que hemos aprendido o que vamos a empezar a poner en práctica es que ambos estemos al tanto de todo, todos los días, ¿no? Porque hay veces en que tal vez solo yo sé cuánto estás, en cuánto es lo que debemos y todo ese tema. Y hay veces en que yo misma eh, digamos que ignoro la situación porque me estresa o me preocupa mucho, entonces digo, ya, bueno, solo voy a confiar y voy a seguir hasta cierto día o hasta cierto punto porque si no me siento muy preocupada, entonces es lo que a veces he hecho y creo que tampoco está bien porque si no, después empezamos a hacer gastos que no se deberían, o sea, dejamos de tener ese pensamiento sobre lo que debemos gastar y lo que no. Entonces, no, no me funcionó para nada. Genial, gracias. Y sí, sí, sí es cierto, o sea, toda la familia debe de estar como abocada a poder mejorar financieramente. Y bueno, también tener en cuenta de saber muy bien la realidad, ¿no? A veces como ciertos aspectos se delegan y ya se deja de saber exactamente cómo está la situación. Entonces sí, siempre es bueno poder hacerlo, ¿no? Y realmente a veces como muchos ignoran eso para aplazar esa responsabilidad o ese pesar al tomar una mala decisión, ¿no? Pero siempre va a ser lo más importante como saber nuestra situación. Y como mencionaba, como una manera de saberlo es, por ejemplo, en este caso que vimos en el capítulo, es hacer nuestro inventario de deuda, ¿no? ¿Cuánto debemos? ¿Qué descripciones hay? ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuánto se paga mensualmente? Registrar nuestros ingresos y gastos, ¿no? Eso es lo que ingresa, eso es lo que sale. Hacer un presupuesto. Y obviamente sí he tenido amigos que cuando le comento cómo les va con su registro de ingresos y gastos, dicen que sí les va bien, pero igual, y les dije, ¿no? ¿Cómo va con su presupuesto, ¿no? Ya hiciste tu presupuesto, te estás ciñendo a él. Y me dicen, el presupuesto todavía no lo he hecho, pero al menos registrar ingresos y gastos sí. Pero obviamente es importante tener un presupuesto y ceñirnos a él porque si no registrar ingresos y gastos es solamente pues registrar nuestra tragedia nomás, ¿no? O sea, registrarlo está bien, es importante, es información, es genial ese hábito, pero si no mejoramos, si es que no tenemos un presupuesto, es solamente como mencionan, una crónica, una muerte anunciada, solamente estás contando lo que ya ocurrió, no te está ayudando a tomar mejores decisiones. Es el primer paso, sí, es importante, pero debemos de poder continuar con los otros compromisos, ¿no? Que ya tener un presupuesto, y no solamente tener un presupuesto y ya, y nunca verlo, ¿no? Y el tercer paso es ceñirnos a él, o sea, cada cierto tiempo revisar nuestro presupuesto y decir, oye, creo que estamos gastando de más en lo que planeamos que era menos, o decir, no, mira, estamos bien en este aspecto, ¿no? Entonces siempre es bueno poder hacer esto, ¿no? Y no debemos de evadir esta realidad que la situación que tenemos. Es importante el hecho. Me gusta mucho el arrepentimiento, que el primer paso es reconocer, ¿no? Entonces, la única manera de poder mejorar primero es saber cómo estamos ahora. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es codiciar y compararnos con los demás. Es natural que las personas se comparen con los demás y nos bombardean con mensajes y anuncios animándonos a comprar cosas que no necesitamos.
A veces nos sentimos con derecho a tener cosas que no están a nuestro alcance o que en verdad no necesitamos. Ceder a la codicia nos puede conducir rápidamente a hacer compras poco prudentes. Analizar. ¿Cómo podemos vencer la tendencia de compararnos con los demás? ¿Qué opinan? Eh, por ejemplo, siento que últimamente, gracias a, pues, no sé, las redes sociales, saber que muchas cosas se publican, hay muchos estilos de vida que vemos, ya sea en la televisión, internet, etcétera. Es difícil poder compararse con las personas, ¿no? Porque obviamente siempre, constantemente hay mucho contenido de ciertos estilos de vida, pero sí debemos de tener en claro qué es lo para nosotros lo más importante, ¿no? Uno, obviamente es poder ser miembro de su iglesia, poder adorarlo y llegar otra vez a su presencia. Y también dos, que saber qué es lo que realmente necesitamos. Y obviamente sí, hasta predicando mi evangelio recuerdo que siempre decía, evita compararse. Y es así, ¿no? Siempre es una tendencia natural hacerlo, pero realmente si realmente nosotros guardamos los mandamientos, tenemos el influjo del Espíritu Santo, vamos a evitar caer en esa tendencia. Y ahora vamos a pasar a analizar las prioridades financieras en su consejo familiar. Y dice, durante el consejo familiar de esta semana, analicen las formas en las que pueden superar y protegerse ustedes mismos de las tendencias del hombre natural. Juntos analicen las deudas actuales y creen un inventario de deudas. Quizá deseen considerar utilizar el bosquejo, modelo de análisis de consejo familiar, que aparece a continuación para que les sirva de guía en su consejo. A reconocer sus deudas juntos y al crear formas para superar las tendencias del hombre natural, recibirán la ayuda del Señor para eliminar las deudas. Modelo de análisis del consejo familiar. Esto es solamente un bosquejo. ¿Cuáles son algunas maneras en las que manifiestan las tendencias del hombre natural? ¿Cuál fue su última compra grande o impulsiva que podían haber hecho en vez con ese dinero? Si llegan a liberarse de las deudas, ¿qué podrían hacer que no pueden hacer ahora? Plan. Haga un inventario de deudas utilizando la tabla en la página 123 o pregúntese lo siguiente. ¿Qué pueden hacer de modo diferente para eliminar las deudas? ¿Qué costumbres pueden establecer para superar y prevenir las tendencias del hombre natural? ¿Cómo pueden darle participación al Señor para que les ayude a despojarse del hombre natural? Y bueno, estos son puntos para meditar y menciona. Además de cierto os digo, en cuanto a vuestras deudas, he aquí es mi voluntad que las paguéis todas. Doctrina y Convenio 104-78. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí hoy? ¿Y qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Esto sí lo vamos a dejar como tarea para que ustedes puedan colocar sus impresiones. Y estos serían los compromisos de esta semana, que es practicaré y compartiré el principio de mi fundamento de esta semana. Haré un inventario de mis dedos usando el ejemplo del cuaderno de ejercicios. Por ejemplo, si es que actualmente no cuenta con alguna deuda, pues no sería necesario hacerlo. Hablaré con mi familia, con un socio en las responsabilidades sobre el inventario de deudas y las maneras para superar y prevenir las tendencias del hombre natural. Y me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Estos serían los compromisos de esta semana y lo que vimos con respecto al tema de salirse de las deudas.
Y bueno, ya para poder concluir, vamos a terminar con una oración. ¿Y alguien podría ayudarme con la última oración, por favor? Yo puedo. Ujú. Ok. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos tener esta clase. Gracias, Padre, por Sabino y por todo lo que comparte con nosotros. Gracias por permitirnos mejorar la forma en la que vivimos y también nuestras finanzas y el cuidado que tenemos con ello a través de esta clase. Gracias por la inspiración y revelación que podemos recibir para saber qué decisiones debemos de tomar para mejorar en cuanto al manejo de nuestras finanzas. Pedimos, por favor, que nos pueda seguir inspirando a tomar mejores decisiones, a tomar aquellas decisiones que nos acerquen más a ti y a tu Hijo Jesucristo. Permítenos escoger tener una vida en la que podamos confiar en ti y podamos buscar tu reino antes de las cosas del mundo. Em, y gracias, Padre, por tu evangelio y por tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que bendigas a cada una de las familias que están detrás de nosotros y todo esto, Padre, queremos decirlo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Genial, muchas gracias. Igual, cualquier duda, consulta, pueden hacerlo en el grupo o me escriben, no hay problema. Y bueno, voy a estar subiendo el enlace del video en un rato al grupo también. Genial, nos vemos, que tengan una excelente semana. Gracias. Bye bye. Genial, hasta luego, Gracias. hasta luego, chao.